Supercrack Estrella presenta Área 54 en Sayukovo y Pirámides Rusia. Extraña construcción en Sayukovo, una especie de Área 54 en Rusia. En las imágenes que mostramos aparecen algo parecido a pulpos gigantes, y cosas que parecen platillos. Es muy extraño y complejo de saber qué exactamente lo que podemos ver en Sayukovo en una zona forestal. Miramos en el Google Earth en distintos años, tomando cada vez formas más misteriosas en este lugar. En el futuro se confirmará que bajo el pueblo de Sayukovo efectivamente había una ciudad subterránea, entonces la pirámide podría considerarse una especie de instalación técnica que garantizaba su sustento. No muy lejos de este lugar estaría Crimea y sus pirámides. Estamos acostumbrados a creer que los principales megalitos del planeta se concentran en Egipto, Sudamérica e India. Sin embargo, el sistema de misteriosas estructuras subterráneas se ha encontrado recientemente en Kabardino-Balkaria, cerca del pueblo de Sayukovo, Rusia. Los investigadores sugieren que todos los túneles se concentran alrededor de una enorme estructura subterránea en forma de pirámide puntiaguda. Estamos acostumbrados a creer que los principales megalitos del planeta se concentran en Egipto, Sudamérica e India. Nuestros dólmenes, que convencionalmente se clasifican por estructuras megalíticas, contra el fondo de las pirámides y los grandes muros andinos parecen enanos. Sin embargo, recientemente el sistema de misteriosas estructuras subterráneas, cerca de Kabardino-Balkaria, cerca del pueblo de Sayukovo, Rusia, los investigadores sugieren que todos los túneles se concentran alrededor de una enorme estructura subterránea en forma de pirámide puntiaguda. Durante muchos años hemos ido a los lugares de las supuestas mazmorras, hemos escuchado a los ancianos, dice el jefe de la Asociación de Investigación Pública de toda Rusia Cosmopoist Vadim Chernogrov. En el otoño 2011, encontraron el lugar, justo donde, según las historias de Aksakalov, hay Ciudad Vieja. Esta no es una alegoría, sino la traducción literal de una leyenda local. Los viejos dicen que fue construido por personas que vivieron aquí antes que ellos. ¿Quién vivía aquí? ¿Qué tipo de gente? Nadie lo sabe. Una de las Aksakal, es decir, altos líderes de las comunidades tribales del Cáucaso, admitió que hay un lugar en el desfiladero de Baksan, cuyo nombre de Kabardian se traduce como Ciudad Vieja, continúa Víctor Chernogrov. Esta ciudad, según ellos, era ubicado tanto por encima como por debajo del suelo. Un anciano recuerda que, cuando era un niño, unos jóvenes habían entrado en la enorme ciudad subterránea y la encontraron plazas, calles y clubes, pero no hay rastro de personas. Todavía habría un río subterráneo que, siguiéndola, conduce a la plaza central, en medio de la cual hay una especie de monumento. Algo así como una piedra sagrada en el centro del asentamiento. El sitio se encuentra a una altitud cercana a 1 kilómetro sobre el nivel del mar. Los residentes locales mostraron a los investigadores un pequeño agujero en la montaña. La entrada es muy estrecha, de unos 30 centímetros de diámetro. Cuentan los lugareños que existe una leyenda de la población local. Si llegas allí, entrarás en una gran ciudad, donde hay plazas, calles y casas, pero no gente. De hecho, los investigadores descendieron a un vasto mazmorra, que, expandiéndose gradualmente, se extiende en profundidad por decenas y quizás cientos de metros. Cuando los investigadores comenzaron a examinar el terreno circundante, descubrieron una gran grieta. Quizás la entrada principal, porque suponiendo la presencia de un asentamiento subterráneo, es poco probable que sus habitantes se hayan abierto paso a través de una grieta estrecha. Más tarde hubo un segundo descubrimiento. Los lugareños María y Víctor Kotliarov guiaron al escalador y espeleólogo Artur Semukov y le mostraron un extraño receso. Al visitar la gran cavidad en el suelo, este último comenzó a cavar y entró en una gran mina. Llamó a un equipo de espeleólogos, quienes bajaron a la mina y se dieron cuenta de que el final de la mazmorra no era visible. Lo primero que se fijó en sus ojos son las paredes principales de la mina de origen claramente artificial, dice Vadim Chernogrov. Están hechos de bloques de piedra lisa aproximadamente del mismo tamaño que las pirámides egipcias y se obtuvieron con el uso de tecnologías similares, unidos entre sí, cada uno con un peso de 50 a 100 toneladas, bien trabajado, aunque con el tiempo aparecieron astillas y grietas. Aparentemente, el mazmorra tiene un tamaño colosal y los espeleólogos han logrado explorar solo una pequeña parte de él, avanzando solo 100 metros entre las estrechas paredes. Cada una de estas estrechas cavidades es muy profunda. La luz de las linternas no llega al fondo. ¿Qué es este edificio? Los investigadores tienen la impresión de que la pirámide subterránea ha un propósito tecnológico, más que sagrado.
Parece cierto resonador, un dispositivo para investigación sismológica, minería o algún tipo de generador de energía. Estas pirámides estarían de alguna manera relacionadas con las de Crimea. ¿Podría ser esta la razón por la que estaba a punto de una confrontación bélica? Puede que quien se haga con esta tecnología sea invencible y de aquí su importancia. Dice Chernobrov, imposible decirlo con certeza, no se ha registrado ningún caso similar en el mundo. A muchos les viene a la mente una analogía con las misteriosas cavidades del interior de las pirámides egipcias, que tampoco están destinadas al movimiento de personas. Abundan las versiones sobre el propósito de los pasillos subterráneos. Neveras para almacenar alimentos, conductos de aire. Los investigadores, por supuesto, prestan atención al hecho de que junto a la pirámide se encuentran los restos de la antigua ciudad de las leyendas y sugieren que estos dos hallazgos están conectados de alguna manera. Después de todo, por ejemplo, en Turquía, se encontró una ciudad de 8 pisos cerca del pueblo de Derinkuyu, diseñado para viviendas permanentes y confortables para 40-50 mil personas. Hay casas, edificios domésticos, bazares, tiendas, fuentes de suministro de agua, pozos y escotillas de ventilación. En una palabra, un milagro de la técnica de la ingeniería, que tiene al menos 4000 años. Ahora, hay al menos una docena de ciudades subterráneas en todo el mundo, 3 de los cuales se han convertido en instalaciones turísticas. Se sabe que algunas de estas ciudades tienen una conexión subterránea entre ellas. Son distancias enormes. Cientos de kilómetros, según algunos científicos. Un zumbido extraño, registrada en diferentes partes del planeta, dependería del paso del aire por el sistema de comunicaciones subterráneo artificial, ubicado en las profundidades de la Tierra. Si en el futuro se confirmara que bajo el pueblo de Sayukovo efectivamente había una ciudad subterránea, entonces la pirámide podría considerarse una especie de instalación técnica que garantizaba su sustento. Los rumores sobre el descubrimiento de cierta cueva misteriosa en el norte del Cáucaso habían comenzado a circular en la web en septiembre y octubre de 2011. La expedición Cosmopoise, dedicada a la inspección de leyendas sobre ciudades subterráneas, se llevó a cabo en esta área en los meses anteriores, desde el 4 de junio hasta mediados de julio de 2011, y luego miembros individuales visitaron el área de detección en agosto. Durante este periodo se llevó a cabo un complejo de obras, incluyendo el análisis de los baches, la penetración y el mapeo de un complejo subterráneo. El túnel que continúa hacia lo desconocido fue descubierto después de un largo y sistemático seguimiento de la tierra de Arturo Semukov, un vecino del lugar que aparece en los medios como escalador y espeleólogo. Las leyendas sobre la cueva se recogieron entrevistando a los historiadores locales y cónyuges María y Víctor Kotliarov. La entrada descubierta es una galería vertical, de 40 a 90 centímetros de ancho. Se asemeja a una prolongación o chimenea de una cavidad tecnológica, oculta en el suelo y perteneciente a constructores desconocidos. Entre los miembros de la expedición que descendió a la cueva, había los espeleólogos Igor Komeil y Pavel Soflin, quienes fueron de los primeros en hablar sobre el descubrimiento. Insinuaban un pasaje sinuoso y angosto por el que un hombre podía pasar con gran dificultad, como si fuera un cuello de botella que conducía a una enorme sala, cuyo tamaño desde la parte superior hasta la plataforma inferior es de unos 100 metros. Es complicado no relacionar todo esto con la guerra de Ucrania, ya que esto empezó a descubrirse en el 2011, y en el 2014 empezó un alzamiento en Ucrania, solo 3 años después de estos descubrimientos. A pesar de la euforia inicial, las investigaciones sobre su supuesto carácter artificial siguen en curso. Hoy en día hay argumentos de que los muros fueron trabajados y se usaron pesados bloques de piedra para construir una cavidad subterránea, como aquellos de los que se hicieron las pirámides egipcias, y argumentos de que solo nos enfrentamos a un curioso monstruo de la naturaleza. Vera Davidenko, jefa de la expedición de exploración geológica Kabardino-Balkan, no está de acuerdo con el supuesto origen artificial del sitio. En cuanto a si las cuevas subterráneas tienen un origen artificial, la cuestión es controvertida. El tufú del sitio Sayukovsky es una mezcla de materiales expulsados por la actividad volcánica: cenizas, fragmentos de lava, vidrio volcánico y, en menor medida, fragmentos de rocas del cráter. El material de emisión durante la acumulación estaba caliente y, por lo tanto, las grietas se formaron por separado, es decir, toda la matriz tocada resultó estar como si estuviera rota en bloques. Otra cosa es especular que la cavidad natural pudo haber sido utilizada por pueblos antiguos.
Pero no debemos olvidar cómo se organizó la expedición Cosmoposisk, debido a las leyendas locales, que defendían la existencia de antiguas ciudades subterráneas, y por lo tanto los mitos podrían estar basados en hechos reales que ocurrieron en tiempos inmemoriales. Los espeleólogos que bajaron a la cueva pudieron ver y fotografiar las uniones entre los bloques con esquinas redondeadas. Cuando los corresponsales de REN Televisión, que filmaron un documental aquí, estudiaron la solución utilizada para las juntas de los bloques y se la expusieron al Dr. Alejandro Pankratenko, profesor de Ciencias Técnicas en la Universidad Estatal de Minería de Moscú, confirmando que es una especie de material reafirmante. En el interior de la cueva la ventilación es perfecta y la humedad es prácticamente nula. Víctor Kotliarov, autor de más de 50 libros sobre historia, etnología y orografía del Cáucaso, asegura que ha enseñado fotos de las minas a muchos geólogos, incluso extranjeros, y la mayoría se inclina por la versión de su origen artificial. Al mismo tiempo, todos dijeron: "Nunca hemos visto tal cosa", subraya el historiador. En lo profundo de la montaña hay una mina vertical, que solo se puede descender con una cuerda. Inicialmente, las paredes del pozo consisten en dos losas de piedra monolíticas, colocadas verticalmente. Ningún sonido penetra la espesura de las rocas, e incluso el silencio opresivo presiona poderosamente sobre la psique del investigador. A los 9 metros de profundidad, la mina tiene una pausa. Una pequeña cámara horizontal, suspendida sobre el abismo. Al cabo de 23 metros un nuevo quiebre y un nuevo descenso vertical. La profundidad total de la mina alcanza los 80 metros y el tiempo de inmersión, incluso para los expertos espeleólogos de la organización Cosmopoisk, es de al menos una hora. Los empleados de esta expedición llamaron al complejo de túneles, que se adentra en la montaña, el cuello de botella. A la habitación donde llega el investigador, llegando al fondo, la llamaron bandera. Este salón es una gran sala absolutamente oscura, en la que a la luz de los faroles se puede encontrar una enorme columna, como si estuviera flotando en el aire. La columna no llega al techo de la cueva y no se apoya en su fondo, está adosada a la pared solo por su cara posterior. Múltiple túnel se despliega el oscuro y majestuoso salón de esta gran cueva, todo absolutamente inapropiado para el movimiento humano. Los científicos de Cosmoposystem esperan explorarlos más a fondo utilizando los últimos equipos sísmicos. Mientras tanto, cada vez más son de la opinión de que el conducto subterráneo y la cueva son hechos por el hombre. Los muros parecen estar hechos de bloques de piedra, similares a los utilizados en la construcción de las famosas pirámides egipcias, perfectamente lisos y con ángulos de nonagésimo. El peso de cada guijarro es de unas 200 toneladas. Hace al menos 5000 años, esta es la hipótesis de investigadores y espeleólogos, las personas misteriosas que vivían en estos lugares construyeron este sitio. Sin duda era necesario una gigantesca obra de ingeniería. Se han movido bloques de piedra gigantes para formar los estrechos túneles. ¿Por qué los antiguos habitantes del Cáucaso se dedicaron a este trabajo de construcción? Sigue siendo el mayor misterio. Algo así parece hecho por gigantes. De hecho hay caminos que mirados desde arriba en el Google Earth, parecen carreteras para gigantes. Muchos de los residentes caucásicos todavía tienen leyendas antiguas sobre la vida en las cuevas en la actualidad. La gente vivía entonces bajo tierra en grandes cuevas conectadas entre sí, algunos de los cuales se han conservado. Uno de los antiguos transmitidos leyendas de los Ingush, P.P. Semenov, Cáucaso, 1898. Algunos investigadores apoyan la hipótesis de que esta singular construcción que se ha conservado en el interior de la roca podría formar parte de una estructura más global de cuevas subterráneas, cuyas leyendas en el Cáucaso Norte se transmiten de generación en generación. En Kabardino-Balkaria hay innumerables leyendas sobre antiguos gigantes. Se transmite de huesos increíblemente grandes encontrados cerca de esta colina, dice Igor Komel, geólogo. La gente local tiene miedo de tocar la tumba del gigante, y solo se nos permitió hacerlo después de que prometimos que no cavaríamos allí. Acabamos de hacer un mapa. El dispositivo mostró que en las profundidades de la colina hay objetos extraños poco claros, pero no fue posible identificarlos. En la misma zona entre los sotos de montaña hay varias estructuras de piedra parecidas a hongos, no se sabe si de origen artificial o natural. Los vecinos de los pueblos de los alrededores las llaman precisamente hongos. Los hongos de piedra de la región de Kabardino-Balkaria. Hay constancia de que, durante la Segunda Guerra Mundial, investigadores de la organización SS llegaron a estos lugares a Nenerve, que como se sabe buscaban la entrada a Shambaya.
Según el testimonio de los lugareños, parece que estaban buscando el Copa del Grial, que creían supuestamente escondido en una de las cuevas de la meseta del Cáucaso. También son conocidas las expediciones en esta zona montañosa Edelweiss, la división alpina de élite de la Wehrmacht, en una de las cuales colocaron banderas nazis encima de los Monte Elbrus, con sus 5.642 metros, la montaña más alta de Eurasia, situada en plena región de Kabardino-Balkaria. En 2015 se encontraron aquí los restos de una compañía de soldados de la división Edelweiss. Habían sido sepultados por una avalancha. No muy lejos de esos lugares, en el macizo de Karakora, se encontró una maleta marrón con el logo de Ahnenerbe en una cueva de 78 metros. Dentro había cráneos y huesos que no son fáciles de identificar. Por otro lado, se dice que Hitler considerado el Cáucaso un centro de poder terrenal, quizás el más importante de todos a la par del Tíbet. Alemania tendría muchos informes secretos de todo lo que aquí se encuentra. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.